Y yo diría, tomando una parte de eso, que la política es el arte de definir con claridad y separar con claridad qué es amigo y qué es enemigo. Y casi nada más. Es decir, si nosotros tomáramos la palabra amigo y enemigo en los términos en que solemos tomarla, tampoco entenderíamos nada. Debemos redefinir qué significa amigo y qué significa enemigo. Y yo empezaría por definir qué significa enemigo. Y enemigo significa únicamente aquel que no permite que yo viva. Y nada más. Mi enemigo no es el que piensa de otra forma, el que tiene otra fe, el que tiene otro color de piel, el que vive en otro lugar, el que es rico o el que es pobre, sino simplemente y únicamente aquel que no permite que yo exista. ¿Y qué es amigo entonces? Y amigo es el que no participa de esa posición. Claro, cuando el Evangelio dice, amad a vuestros enemigos, no se refiere a que debemos amar a quien no permite nuestra existencia, sino que debemos amar a aquellos que nosotros llamamos enemigos, que son en realidad nuestros enemigos personales, el que me miró mal, el que me debe guita, el que se quedó con mi novia, el que me pegó en la calle. Ese es el enemigo con el que sí debemos hacer la paz. Y en el campo de esa paz nace la Eclesia, el lugar donde es posible terminar esta enemistad. Pero esta final de esta enemistad, este campo neutralizado de paz en este lugar, implica el reconocimiento de la existencia del hostis, del enemigo verdadero, del que no me deja vivir. Y con él no hay paz posible. Y quiero que se entienda, no hay paz posible. ¿Qué significa esto? ¿Significa que la política entonces tiene una voluntad o implica una voluntad de destrucción del enemigo? No. ¿Por qué no? Porque implica primero una voluntad de defensa del amigo, antes que de destrucción del otro. Esto para nosotros. Y vemos cómo en la historia real, en la historia concreta, el solo hecho de hacer la paz en el propio campo, de reunir el propio campo en tanto el campo del amigo, en tanto y como quiera, sin imposición, es lo que finalmente termina destruyendo a aquel que está del otro lado de la línea. Porque no nos olvidemos que en este momento, del otro lado de la línea, nosotros tenemos una gran cantidad de prisioneros en campos de concentración abiertos que debemos hacer transitar a este lado. Entonces la política, desde su esencialidad hasta la forma más concreta, va adquiriendo un contorno que no es el contorno que muchos de nosotros hemos vivido en los años precedentes. Y que la primera cuestión importante está en un cambio de carácter que algunos pueden llamar psicológico, pero que yo llamo de conversión, porque creo que es más profundo, para transitar a la posibilidad de realizar una política acorde con la necesidad de hoy. Y esta necesidad de hoy, que insisto en la definición primera, es cómo se organiza el campo del amigo, cómo se establece la paz, que no es la paz del cementerio, sino la paz de comprender, está en la misma factura profunda de la política cotidiana. Mucha gente dice, si usted hace política, no venga. Y en realidad el discurso es contradictorio. ¿Por qué? Porque los únicos que hacen política son los que van. Y son los que están. Porque esa es la única política verdadera. Lo otro no es política. Lo otro está en otro lado.
Lo otro hace política en su propio campo y en su propio seno. Como es pequeño y cada vez más acotado, esa política es oligárquica. Irremediablemente. Y empieza a tener todos los rasgos y todas las características de lo que a lo largo de estos últimos 50 años Perón y Eva Perón calificaron como oligárquico.